Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Segunda de Corintios. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, Segunda de Corintios capítulo 4, del versículo 1 hasta 18 voy a leer. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva
de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hasta el versículo 18 he leído. La clase pasada nosotros hemos hablado sobre el antiguo pacto y también el nuevo pacto. Mientras tanto que hoy en día está leyendo del libro de Moisés, todavía alguien está poniendo en su corazón el velo. Así dice, ¿no? Significa que todavía mucha gente están teniendo duda de la salvación, porque la gente está confiando de su obra. ¿Cómo puede ser salvo? La gente tiene que hacer esto, por ejemplo, ¿no? Para ser salvo, ¿cómo están aprendiendo? Creyendo en Jesucristo, aumenta, guardando mandamientos, sin falta, congregar el día de domingo en la iglesia, también tiene que diezmar, ofrendar, amar a Dios, a los prójimos, y también tiene que hacer buenas obras, sin falta. Mucha gente está teniendo la relación para recibir la salvación. Estas personas todavía están tapado el velo en su corazón, es decir, que no puede entender sobre verdad. Pero uno que acepta la sangre de Jesucristo, ¿cómo limpió sus pecados? Exactamente una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. ¿Por qué está hablando eterna redención? Porque para cumplir esta voluntad, para hacer la redención eterna, nuestro Señor Jesucristo tenía que ser molido en su cuerpo en la cruz, derramando toda la sangre, purificando todos nuestros pecados. Pero todavía Satanás está trabajando para que la gente no pueda aceptar la verdad. Por eso ahora está hablando sobre el tema de eso. El versículo 3, ¿cómo dice? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Para quién está encubierto? Es decir, que el evangelio está tapado para que no ilumine para los que se pierden. Significa que los pecadores que se van a ir al infierno, ¿no? Tales personas ya está encubierto el evangelio. ¿Por qué está encubierto el evangelio? Porque el versículo 4 así dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es? El Dios es el Dios. Como en aquel entonces, aunque sale Dios, pero de la letra D minúscula, se refiere a eso, diablo. El diablo de este mundo cegó
cegó el entendimiento de los incrédulos. Significa que Satanás tiene gran poder para dominar a la vida de los pecadores. Por esa razón, Satanás está dando la incredulidad para que muchos pecadores no puedan entender sobre la redención eterna, para que sean condenados. Por causa de eso, nosotros podemos entender que siempre está quedando como condenados. Por eso durante un año está congregando en la iglesia siendo pecador. También siendo pecador durante 5 años, siendo diácono, siendo anciano, siendo pastor, siempre está repitiendo: Señor, Señor, perdóname mis pecados. Todo el mundo está copiando: Señor, Señor, perdóname mis pecados. Cuando uno que tiene pecado, ya espiritualmente no está en la oscuridad, está condenado. ¿Por qué está condenado? Porque su alma está bajo la ley. Significa que tanto quiere ser justo, salvo por cumplimiento de mandamiento de Dios. Tales personas todavía no saben que nuestro Señor Jesucristo canceló el precio de todos nuestros pecados. Anteriormente yo había contado, ¿no? Frente de nuestra casa hay avenida y calle. En la noche nosotros podíamos caminar con mi esposa y yo. Durante como 30 minutos caminando. Frente de nuestra casa hay frutería. Un día yo tenía solamente poco dinero, ¿no?, para comprar poco de banana. Pero al ver, también hay sandía. Wow. La sandía de Chile es rica, ¿no? Es muy rico. Por eso yo le pedí al dueño de la frutería: Señor, quiero hacer como deuda por crédito. ¿Ya puede darme? Entonces él dice que sí, no hay problema, lléveselo. Con mucho gusto, ya yo traje. Al siguiente día me recordaba: yo tengo que pagar. ¿Qué hora yo tengo que pagar? Procurando así, pero de repente mi esposa me dijo que cuando yo fui a un hospital, luego regresando de calle, al mirar al señor de frutería, yo pagué la deuda. Entonces, escuchando esta palabra, inmediatamente en mi corazón desapareció preocupación de la deuda. Ya, en el momento que mi esposa canceló la deuda, pero yo siempre estaba teniendo este pensamiento: yo soy deudor. Aunque canceló. Pero después de pasar 5 minutos, al ingresar a la casa, mi esposa me dijo: no se preocupe, ya yo cancelé la deuda de sandía. Escuchando esta palabra, yo tengo que decidir uno de los dos: creyendo o rechazando. ¿Cómo yo puedo considerar y pensar que mi esposa siempre me dice mentira? Entonces yo no confío. ¿Es cierto o no? No había cancelado, pero dice que canceló. Entonces yo tengo que preguntar al dueño de frutería. Así iba a pensar.
Pero yo creo que mi esposa no va a hacer mentira sobre el tema de eso, ¿no? Aunque no pago, ¿por qué me decía que habría pagado? ¿Ya? Sin duda podía aceptarlo. Al aceptar, en mi corazón ya desapareció preocupación de deuda, porque ya no tengo. Lo mismo, ustedes dicen que confía en Dios. Ustedes dicen que confía en la palabra de Jesucristo. Entonces, uno que confía en la palabra de Jesucristo, ¿cómo está escrito Jesucristo? Jesucristo dice que una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, Hebreos capítulo 9, el versículo 12, y luego dice que ya nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Significa que ya Dios no va a pensar, Dios no va a recordarse. En aquel entonces ya yo no tengo pecado, así tiene que confesar. Pero en vez de decir esta palabra, la gente confesando que yo soy pecador. Ya, yo creo que Jesucristo murió en la cruz. Yo creo que Jesucristo ya es Salvador. Yo creo que Jesucristo murió por mi pecado. Ya soy pecador. Es como igual que mi esposa, gracias, ya había cancelado. Oh, gracias, yo creo en su palabra, pero yo tengo que irme a la frutería para cancelar. Mi esposa me pregunta, ¿por qué quiere ir? Yo tengo deuda. Mire, hace rato yo le dije que yo pagué. Gracias, ya, gracias. Pero yo llevando dinero para cancelar, ¿qué significa? Está lleno de incredulidad en mi corazón contra mi esposa. Los que están repitiendo, ¿no? Yo soy pecador durante 1 año, 2 años, 1000 años. No, hasta 1000 años no puede vivir. Hasta morir, ¿no? Uno de 80 años. Hasta morir siempre yo soy pecador. Perdóneme, y eso, perdóneme. ¿Dónde está la redención eterna que una sola vez para siempre había cancelado todo? Ni un versículo, ni una palabra penetra en su corazón. ¿Por qué? Satanás, el Dios de este siglo, trabaja cegando el entendimiento de los incrédulos. Por eso siempre escucha, ¿no? Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo limpió todo nuestro pecado. Amén. Mucha gente piensa que cuando uno grita amén, piensa que tiene mucha fe, ¿no? Pero dice que amén. Pero Señor, perdóneme mis pecados. Por su boca se nota, esta persona nunca creyó en Jesucristo. Aunque aparentemente está creyendo en Jesucristo, confiando en la obra de Jesucristo, pero su corazón está tapado, siendo ciego espiritual, siendo ciego de entendimiento, no puede comprender. El versículo 5, ¿cómo dice? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Significa que nosotros no estamos predicando nosotros mismos, sino que de la palabra de Jesucristo. También Jesucristo es nuestro Señor, Salvador. El versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que
resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El versículo 6 es muy importante, ¿no? ¿Por qué? ¿Ya? Cuando Jesucristo ilumina hacia nuestro corazón, cuando nosotros aceptamos el Evangelio. Entonces, acá sale que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Esta palabra, ¿dónde sale? ¿Dónde sale? Génesis capítulo 1, el versículo 2. Sea la luz, y fue la luz. Cuando estaba desordenada, vacío, tinieblas en la tierra, según esta palabra dice que Dios le mandó a las tinieblas para que iluminaran, resplandezca. ¡Wow! No había luz, pero por la palabra de Dios apareció la luz. En aquel momento desapareció oscuridad, tinieblas. Es contrario, ¿ya? Cuando no hay la luz, se quedó oscuridad y tinieblas. ¿Es correcto? Pero cuando ilumina la luz, desaparece automáticamente tinieblas. ¿En dónde? En la tierra. Por eso en esta palabra está comparando de nuestro corazón y espíritu es como la tierra. La tierra al principio ¿cómo estaba? Estaba desordenada, vacío y tinieblas. Es como digo que nosotros cuando nacimos en este mundo teníamos pecado o no. Sí, naturalmente teníamos pecado y también cometimos. Pero cuando apareció la luz, automáticamente desapareció tinieblas y oscuridad. Es igual que Jesucristo quitó el pecado del mundo, derramando toda la sangre en la cruz, limpiando nuestros pecados una sola vez para siempre, para que nosotros fuéramos justificados, santificados y perfeccionados, una sola vez para siempre. Ya nosotros tenemos que responder, como reflejar por la fe. ¿Cómo tenemos que responder? Gracias, Señor, por haber quitado todos mis pecados. Gracias, Señor, por haber hecho justificación para mi vida. Gracias, Señor, por haber santificado mi espíritu. Gracias, Señor, por haber perfeccionado mi alma y espíritu para que mi alma y espíritu que sea nueva criatura. Entonces no puede permanecer los dos, tinieblas y la luz. Ahora yo estoy en el salón de la iglesia. Ahora está iluminando la luz. Cada día, ¿no? Está iluminando cuando prende la luz. Pero si cuando apaga, inmediatamente conquista en ese salón la oscuridad. Pero cuando prende la luz, ilumina, desaparece tinieblas. Su corazón, si filtra la sangre de Jesucristo, si absorbe el Evangelio, que Jesucristo limpió todos nuestros pecados, ya de su corazón también tiene que responder por el testimonio y por la confesión. ¿Cómo tiene que confesar? Señor, gracias por haber perdonado todos mis pecados. Gracias, Señor, por haber
justificado una sola vez para siempre. También, ¿cómo tiene que responder? ¿Cómo tiene que testificar? ¿Cómo tiene que confesar? Señor, gracias por haber perfeccionado mi espíritu y alma. Yo soy hijo de Dios. Yo soy ya justo, santo y perfecto, renacido, redimido. Para confesar esto, para decir esto, qué difícil es. Nada difícil. Además, el versículo 7, como dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Acá sale ya como tres cosas. Nosotros tenemos tesoro. Tesoro es el Evangelio, Jesucristo y Dios. Barro es nosotros, nuestro cuerpo, nuestra decisión, nuestra sabiduría, todo tipo de barro. Barro se rompe. Barro no tiene valor mucho. Entonces ya, por ejemplo, ¿no? Un vaso de barro. También hay otro, un vaso de oro. Puede elegir para llevarlo gratuitamente, solamente uno. ¿Qué quiere llevar? ¿Vaso de barro o vaso de oro? Oro. Insignificante. Vaso de oro. No, vaso de barro. Eso es insignificante. Vaso de barro es tesoro, lo mismo, ¿no? Pero el tesoro, ¿dónde está guardando? El vaso de barro, Wow. Dios había puesto en nuestro corazón Jesucristo, la salvación, el Evangelio, la redención eterna. ¿Para qué? Para que sea el poder de Dios, para que sea excelencia del poder de Dios, solamente de Dios. Aunque nosotros tenemos gran tesoro, podemos salvar las almas por medio del Evangelio. Podemos predicar el Evangelio al mundo, pero ¿dónde está el poder de Dios? Dios mismo está teniendo. Por eso nosotros hasta morir usamos este tesoro, pero podemos glorificar a Dios, porque cada día Dios nos da este sentido, esta bendición, este poder, para que nosotros prediquemos la verdad. El día de hoy, así nosotros terminamos. Oremos, Señor. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta clase para que nosotros podamos aprender la palabra de Dios. Hoy nosotros podemos ver que somos vasos de barro, pero Dios había puesto el tesoro, el cual es Jesucristo, el Salvador, el Evangelio, buena noticia, para que nosotros no tengamos nada de poder, pero incluye dentro del tesoro ahí el poder de Dios. Por eso, mientras tanto que estamos viviendo con el Evangelio, Dios nos protege, Dios nos bendice. Gracias, Señor, por haber dado esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El día de hoy ya terminamos. Gracias por la participación.